La clase pasada, sé que vinieron pocos chicos, la pasaban para el día miércoles, si bien ni mal no recuerdo, que está grabada la clase número 9. Pero de todas formas vamos a pasar medio rápido para no perder mucho tiempo lo que vimos así a vuelo de pájaro en la clase anterior. Bueno, ahora el tema que estamos viendo ahora es deformación de los suelos. Ya vimos la parte de que capacidad de carga, o sea, resistencia. Ahora vamos al criterio de deformaciones. Esto que están viendo acá, ya saben, es la torre de Pisa, en Italia, que está inclinada, pero no porque se haya construido así, simplemente por un problema de suelos, de asentamientos de suelo. A eso queremos llegar en esta unidad. Vamos a estudiar el fenómeno que produce el asentamiento, y este asentamiento se llama asentamiento diferencial. No es un asentamiento uniforme, sino, fíjense que la torre está inclinada porque se asentó en forma despareja, por eso se llama asentamiento diferencial. Así muy rápido vamos a ver que la diferencia entre los materiales comunes, los materiales estructurales y el suelo, que concretamente el suelo que nos compete para el tema de deformaciones son las arcillas. Es el único suelo problemático, como les dije siempre, y bueno, y lo vimos. No, acá no estamos tratando ni arena ni grava, estamos tratando exclusivamente arcilla. Las deformaciones se producen en las arcillas. ¿Por qué? Porque son deformaciones diferidas, deformaciones en el tiempo, que se traduce en asentamientos. Esos asentamientos ya dijimos a lo largo de todo el desarrollo de la asignatura, que son en el tiempo, pueden durar toda la vida útil del edificio, es decir, se va asentando de que vos construís el edificio hasta que el edificio ya no te es útil, pero eso no sería el problema es cuando se presentan eh, en algún momento de la vida útil del mismo y vos no lo tuviste en cuenta cuando estabas haciendo el cálculo. O sea, te genera esfuerzos adicionales que si no están contemplados te provocan grietas y, bueno, fisuraciones y patologías estructurales diversas. Entonces, bueno, acá vemos la diferencia entre lo que es un material estructural y cómo se comporta una arcilla. Fíjate que acá las deformaciones de cualquier material, madera, hormigón, metal o material compuesto, te dice que sufre deformaciones cuando vos aplicás el esfuerzo. Mientras que la arcilla sufre deformaciones posteriores, o sea, diferidas. Bien, vuelvo a repetir, atento vuelvo a repetir los temas que entran en el parcial, atento. Eh, entonces, la parte práctica, con el ingeniero Nioy, entra desde clasificación, o sea, toda clasificación de suelo, el tema de los problemas, eso de la unidad uno de pesos específicos, relaciones gravimétricas, volumétricas, eso era, si han visto algún laboratorio, entra también, si no, bueno, si no vieron laboratorio no entra, pero más seguro que entra el tema de problemas, los problemas de relaciones de volumen y relaciones de peso, la fórmula de peso saturado, peso líquido, eh, contenido de humedad, grado de saturación, suelo parcialmente saturado, suelo totalmente saturado, eso entra. Más el tema de clasificación de suelos con el sistema unificado, límite líquido, límite plástico, esos problemas sí entran. Vamos a la parte teórica. ¿Qué entra de la parte teórica? Desde la unidad uno hasta capacidad de carga, inclusive, o sea, incluyo capacidad de carga, teoría de Meyer, teoría de Terzaghi, teoría de Kenton, en la parte teórica. ¿Perfecto? Bien, al pelo. Seguimos entonces. Bueno, entonces en los materiales estructurales la deformación se produce bajo grandes esfuerzos. O sea, vos para deformar una viga de acero o de madera tenés que aplicar un gran esfuerzo. Mientras que en los suelos arcillosos la deformación se produce bajo pequeños esfuerzos. Los materiales estructurales sufren distorsiones, mientras que las arcillas, las dos cosas, distorsiones y deformaciones volumétricas. Ahora veamos qué es cada cosa. Fíjate que una deformación volumétrica es directamente un achatamiento
cambia su posición relativa. Es decir, que si vos tenés acá, tenés esta partícula aquí, paso a esta posición cuando tomo esta configuración. Por eso es deformación volumétrica. Mantiene constante su posición relativa. Es decir, esta misma posición la mantiene constante. La posición no se cambió de lugar, esta piedrita, esta partícula. Simplemente cambió de acá, pasó a esta posición. Pero, pero la posición relativa está constante. ¿Sí? O sea, está en esta coordenada, cambia únicamente esta coordenada, pero se mantiene en este plano vertical, si querés verlo así. Es una deformación volumétrica. Fíjate qué pasa con la distorsión. Vos tenías acá originalmente una partícula, ahora pasó a esta posición. Entonces, ¿qué te dice? La distorsión, la masa del suelo experimenta un cambio de forma, pero manteniendo su volumen. Es decir, cambió la posición también de la partícula, pero mantiene su volumen. ¿Cuál es el volumen que vos mantenés acá? Este mismo volumen que tenías originalmente sigue siendo el mismo, ahora te lo marco con otra posición. ¿Sí? Únicamente cambió la posición de la partícula, pero el volumen se mantiene constante. Si vos tomás el volumen de este cuadrado y después tomás el volumen de este paralelepípedo, te vas a dar cuenta que es el mismo. Cambia la posición de las partículas. Pero acá también la posición de las partículas relativas se mantiene constante. Lo que cambia es el volumen. Si vos tomás el volumen de este cuadrado acá, va a ser diferente, o de este paralelepípedo rectángulo, y tomás el volumen de este más chico, el volumen se achicó, disminuyó. Esa es la diferencia entre deformación volumétrica y distorsión. Lo que vamos a ver concretamente en consolidación son deformaciones volumétricas. No vamos a ver por el momento distorsiones, sino deformaciones volumétricas. O sea, disminución de volumen. Fíjate, de esta posición pasa a esta posición. La partícula que estaba acá pasa a esta posición. Entonces eso sería una deformación volumétrica. Esto ya lo vimos en la clase de corte, así que lo vamos a pasar. Una presión efectiva es la que absorbe directamente la partícula de suelo, tal cual. Entonces, de acá lo único que nos interesa es saber que la presión efectiva es igual a la presión total menos la presión neutra. La presión neutra es la presión que ejerce el agua. Acá la tenés de vuelta. Presión efectiva igual a presión total menos la presión neutra, o sea, la presión del agua. También vimos los distintos casos, cuando el agua está quieta, fíjate que la presión efectiva disminuye, ¿por qué? Porque está en función del peso específico sumergido del suelo. En este caso, esta es una muestra de suelo que está acá, ejerce por el principio de Pascal, si no me equivoco, o principio de Arquímedes, el de la flotación, no recuerdo bien cuál es, pero fíjate que al haber un modo de flotación acá, hay una disminución con que el agua trata de aliviar este suelo, por eso se aplica este principio de vaso comunicante, ¿no? No me acuerdo de quién es el principio, pero es el principio de vaso comunicante, porque está al mismo nivel los tirantes de agua. Entonces no hay circulación de agua, y acá tenés directamente que la presión efectiva es el peso propio del suelo sumergido por la altura esta. Bueno, y acá tenés una aplicación, que tenés un estrato de suelo arcilloso, tenés el agua coincidente con el nivel de terreno natural, pues a nivel freático. Bueno, y acá tenés la presión efectiva. En el mismo caso anterior no hay circulación de agua. Bueno, vimos que esta circulación de agua trata de levantar al suelo, y acá tenés la presión efectiva. Cuando está quieto, encima le tenés que disminuir el agua en movimiento, la presión de filtración, que trata de levantar esta masa del suelo. Entonces acá donde la presión efectiva es mucho menor, tenés este caso que al revés, el agua, fíjate, va de arriba hacia abajo. Entonces acá hay un aumento de la presión efectiva. Tenés la disminución acá propia, como estaría estático, pero le tenés que agregar
el efecto del agua, el empuje del agua hacia abajo. Entonces hay un aumento de la presión. Trata de aplastar esta masa del suelo. Bueno, ahora sí entramos concretamente en lo que es la consolidación de las arcillas. Como la estudiamos en una sola dirección, se llama unidimensional. Si bien esto ya está grabado en la clase número 9, es bastante denso y es medio complicado de entender, por eso si no entienden algo, les pido por favor que, bueno, paramos, volvemos a aplicar las veces que sea necesario, que esté medio re complicado. Y este es un tema de final, ¿no? Menos mal que no entre en el parcial, porque si no, no hay mucho tiempo para digerir. Pero lo importante es que por lo menos entiendan el concepto, después ya cuando rindan el final, bueno, ya habrá consulta, o ya se acordarán, o ya estarán las clases grabadas, ya a su alcance. Esto, chicos, es nuevo para ustedes, esto no lo han visto en ninguna otra materia, por eso igual que resistencia al corte, para suelo, ¿no? Porque corte han visto en otros materiales, pero tanto resistencia al corte como consolidación es algo que es propio de la mecánica de los suelos y son conceptos propios de la geotecnia. Bueno, acá tenemos un elemento de suelo cualquiera, particularmente arcilla. Vamos a considerar que la arcilla está saturada. Por eso fíjate que acá te hago un esquema donde está espacio vacío y sólido, pero estos vacíos están con agua directamente. Esta arcilla saturada. Bueno, acá, si bien ya está en la clase anterior, la definición de consolidación es medio complicado de entender de entrada. Si leemos, acá te dice, en suelos cohesivos saturados, ya sabemos que es un suelo cohesivo, que es una arcilla, que está saturada, el efecto del aumento de la carga, ya sea externa o el peso propio, consiste en expulsar agua o algo de agua en los poros. ¿Y esto qué implica? Un cambio de volumen de la masa del suelo. La reducción gradual del volumen hasta que se alcanza la presión interna de equilibrio se llama consolidación. O sea, son dos, es una sola definición compuesta. Si la ves de entrada, no se entiende muy bien. Por acá te está explicando que hay una disminución de volumen, cambio de volumen en la masa del suelo, debido a que vos cargas al suelo y con la propia carga va expulsando agua y al expulsar agua va disminuyendo su volumen. Pero el agua que vos expulsás, o sea que el suelo expulsa, debido a esta reducción gradual del volumen, no es permanente, sino es temporaria. ¿Hasta dónde dura esa expulsión de agua? Hasta que se alcance un equilibrio interno. Y ese cambio total de volumen, desde que vos cargas el suelo hasta que se logra el equilibrio interno, es lo que se llama consolidación. Es una disminución de volumen. Lo contrario es lo que llamamos expansión. Es cuando el suelo, en lugar de achatarse, se infla. Entonces, expansión. Pero el proceso es similar. Entonces, fíjate que acá hay una contraposición, o sea, una antípoda. La arcilla expansiva es todo lo contrario a la arcilla compresible. Las dos son igual de peligrosas, pero ahora concretamente vamos a ver, o exclusivamente vamos a ver las arcillas compresibles a través de este fenómeno de consolidación unidimensional. O sea, no vamos a considerar la deformación en las tres direcciones, sino si de por sí en una dirección es complicadísimo, imagínate en la otra, en 3D, directamente hacemos simplificaciones para considerar que está trabajando en una sola dirección. Bueno, entonces este es el concepto de consolidación. Es un cambio de volumen de la masa del suelo, cuando vos cargas el suelo, cuando cargas la masa del suelo, ya sea con peso propio o con una carga externa, ¿sí? ¿Por qué cambia ese volumen? Porque expulsa agua. Y la acción esa de expulsar agua implica un cambio de volumen. ¿Hasta dónde sigue saliendo agua del suelo? Hasta que se alcanza un equilibrio interno. Y entonces,
La reducción de volumen desde que vos cargas el suelo hasta que se llega al equilibrio interno se llama consolidación. En definitiva, es una disminución de volumen. Es un achicamiento del volumen de la masa del suelo. Ese es, ni más ni menos, la consolidación que se provoca en las arcillas. Pero nada más que la consolidación no es instantánea, es diferida. Ese es el problema, que es diferida en el tiempo. Ya lo vamos a ir viendo de a poco. Ese es el concepto, chicos, que quiero que entiendan. Consolidación es una deformación. En definitiva, es una deformación diferida en el tiempo en la masa del suelo. No es que la arcilla se consolide por sí sola, no es tan sencillo, ¿no? O sea, vos tenés un suelo arcilloso y se va a consolidar no por espontáneamente, sino tenés que cargarlo al suelo, tenés que construir algo, si no, no se consolida. Te doy un ejemplo acá, vamos a la pizarra, vamos a salir un cachito acá, vamos a la pizarra, te muestro qué es lo que quiero decir. Vos podés tener, vamos a dibujar un perfil de suelo acá, así por ejemplo. Acá tenés un SP, acá podés tener un SW, perdón, no sabe bien, ¿no? Acá la grava, bien grabada, y acá en rojo vamos a dibujar la arcilla. Fíjate la proporción que hago, los estratos. Este puede tener 6 metros, 3 metros, 5 metros. El SW puede tener también 4 metros, 3 metros. Y este capaz que es bien delgadito, este tiene 50 centímetros, 30 centímetros, un metro. Puede ser también muy, un grosor grande, pero generalmente se presenta así, como una lente, comparada con los estratos. Entonces, vos me decís, pero ¿qué pasa? Esto está saturado, listo con las condiciones que voy a decir de consolidación. Si, si vos fundás, depende de lo que fundés, lo que construyás. Bueno, suponete que vos construís una casita, así. Perfecto, la casita sobre el SP, lo fundas ahí, no pasa nada, esto no se consolida. O sí, no sé, pero suponete que es livianita, una casita prefabricada de madera, o un steel frame, como está de moda ahora. Construir, sabés que acá este espesor, qué sé yo, 5 metros, ponerle para hacer, o 6, esta arcilla está a 6 metros y tiene 30 centímetros a 50 centímetros de espesor. Está saturada, es una arcilla. ¿Te acuerdas cuando hablamos en resistencia al corte? Hablamos de dos tipos de arcilla, normalmente consolidada y preconsolidada. Esta es una arcilla nuevita, por eso se llama normalmente consolidada, que nunca ha sido consolidada antes. Está quietita ahí la arcilla. Vos construiste tu casita acá de steel frame o una casilla de madera y esta arcilla ni se mueve. Pasan 100 años y la arcilla está quietita acá. Pero, ¿qué pasa si ahora viene una empresa constructora y construye un edificio de 20 pisos, una torre, en este estrato, en el SP? Acuérdate, tener la casilla de madera y tener un edificio, una torre de 20 pisos. Bueno, acá sí, acá ya se genera esfuerzos en el interior de la masa del suelo. Acuérdate que la arena, todos los estratos colisionantes, transmiten la deformación o los esfuerzos en forma instantánea. O sea, que esta arcilla se va a ver tocada. Entonces vos construís algo importante acá. Y entonces con estas cargas, por eso, ahí la definición de consolidación, vos construís algo externo a este estrato de arcilla. Entonces, ¿qué va a pasar? La carga que llegue acá, por ahora la dibujemos como una carga así, la carga en realidad no llega así, pero suponete que esta es la carga que llega del edificio de torre que construiste. Entonces sí lo va a afectar. Este estrato se va a deformar. ¿Cómo se deforma la arcilla? Ahora te muestro. Se produce lo que se llama, me estoy adelantando por ahí para que lo vayan entendiendo. Por ahí es mejor ver el final de la película, que te cuenten el final,
que viendo la película que por ahí no la entendés. Entonces, estos asentamientos se llaman, se denominan como delta de H. Fíjate que es un achicamiento de la arcilla. Y por supuesto, si vos no lo tenés en cuenta, tu edificio también se va a achicar lo mismo delta de H. Así, exagerando. Se va a achicar, un delta de H, se va a asentar. Si vos no lo tenés en cuenta eso en el cálculo estructural, en el estudio del suelo, puedes tener problemas en el futuro con tu torre. Entonces, volviendo a lo que estamos hablando, la consolidación se produce cuando vos cargas el estrato, esa carga hace que se produzca una disminución de volumen con la expulsión de agua, porque esta arcilla está saturada, y entonces esta expulsión de agua se ocurre hasta que haya un equilibrio interno, hasta que todo este edificio que se está asentando acá, o este estrato se está asentando acá, logre un equilibrio interno. Bueno, esa es la consolidación, ese es el fenómeno de consolidación, y la consecuencia de la consolidación son los asentamientos. Chicos, hasta acá, ¿está claro lo que es consolidación? Por favor, tienen habilitados los micrófonos, así que si tienen dudas, o por chat. No sé si está claro el concepto de consolidación hasta acá. Si no, no puedo seguir adelante porque si esto no han entendido, lo que viene después menos todavía. No sé si está claro, chicos, una pregunta. Perfecto. Bueno, entonces vamos al archivo de vuelta. Perfecto, chicos. Muchas gracias. Entonces, vamos a compartir entonces lo que estábamos hace rato para continuar con el fenómeno de la consolidación. Bueno, esta es la definición. También vimos en la clase de corte la analogía mecánica de Terzaghi para explicar las presiones efectivas. Bueno, no tiene mucho sentido que este era con un solo pistón, pero lo que nos interesa es una transferencia de carga entre el resorte y el agua. ¿Sí? Acá es lo que vimos en la clase de corte, y esto es lo que queremos ver ahora, la generalización. Antes Terzaghi lo hizo para un solo cilindro con el resorte, la válvula. Ahora genera una serie de resortes, por eso generaliza ahora. Fíjate que ahora tenés varios cilindros, varios, digo bien, cámaras con fluido, y cada una tiene un resorte conectadas en serie. Bueno, veamos qué pasa. Esto ya lo ya lo vimos en la clase pasada con 2 alumnos, creo que eran. De todas formas, lo vuelvo a repetir porque es medio complicado de entender. Entonces, fíjate lo que tengo acá. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Acá están los resortitos, como te digo, con fluido. Están en equilibrio. Y ustedes saben que están en equilibrio estático. Pero a ver si se dibuja esto. Por eso lo voy a dibujar acá. Mira, acá está en equilibrio estático. Por eso te dibujo acá este diagrama. Equilibrio hidrostático, mejor dicho. Digo bien, porque son fluidos. Equilibrio hidrostático. Hasta ahí todo bien. Ahora, fíjate lo que hago. Voy a cerrar esta válvula. Todas están interconectadas. Y voy a aplicar una carga. La carga P. Fíjate qué pasa, la válvula está cerrada. Esta carga primero es absorbida totalmente por el fluido. Y entonces, ¿quién absorbe eso? El agua o el fluido. Entonces, fíjate que se me genera una sobrepresión acá, que está conformada por los puntos 1, 2, 3 y 4. Acá tenés 2 diagramas entonces. Uno original, el que está en celeste, cuando estaba en condiciones hidrostáticas, y el que está en verde, que es la presión que toma el fluido debido a esta carga P. Hasta ahí creo que se entiende. Fíjate qué voy a hacer ahora a continuación. No sé si se podrá hacer acá, pero acuérdate que hay 2 diagramas.
Si no, después retroceden en el video. Hay dos diagramas. El triángulo este y el paralelepípedo 1, 2, 3, 4. Bueno, ahora voy a dibujar de vuelta la carga. Ahora está la carga acá, la carga P. Y voy a soltar el agua, a la válvula, mejor dicho. Y acá empieza a salir fluido. Se va transfiriendo el fluido, se va transfiriendo el fluido. Entonces, fíjate cómo va ocurriendo la transferencia de carga. Yo puedo estudiar esa transferencia de carga para diversos planos. Por ejemplo, puedo tomar un plano acá, puedo tomar otro plano acá, y así, donde yo quiera. Y voy midiendo el tiempo, es como una filmación. Vos tenés el celu, vas filmando cómo se va achicando eso, va haciendo paso por paso, o si estás filmando después, haces cuadro por cuadro, este es exactamente lo mismo. Cuadro por cuadro vas haciendo, vas analizando la transferencia de la carga. Entonces, si despejamos un poquito acá, fíjate que acá, para este plano, dibujamos un planito acá, concretamente este plano, la transferencia es U, que absorbe el agua, y P, la que absorbe el resorte. Y así vos vas bajando, fíjate que acá arriba se produce la mayor transferencia, primero para el agua, después para el resorte. Mientras que acá abajo, en el fondo, tenés este cachito que es la que absorbe el resorte, mientras que la mayor parte está absorbiendo el agua. Entonces se va generando un diagramita escalonado. Acá te lo dibujo el diagramita escalonado de la transferencia de U y de P. Acuérdate que P es lo que absorbe el resorte y U es lo que absorbe el agua, el fluido en este caso. En diagrama escalonado. Ahora, ¿qué hace Tersay? Como estamos trabajando con medios continuos, no con medios discretos, ya deja de considerar esto como discreto y considera como continuo, aumentando la cantidad de resortes. Lo aumenta tanto que esta línea discontinua ya se transforma en una línea continua. Y acá te lo dibujo con otro color, para que no se confunda con te lo dibujo negro. Esto que está acá es una línea de tiempo en realidad, de cómo se transfiere la carga del fluido al resorte. Y esta línea que te dibujé en negro, que coincide con la línea discontinua que está en rojo, es una línea de tiempo. Y recibe nombre, vamos a tratar de escribirlo acá, con texto, se llama isocrona. Significa, no me salió, perdón, líneas de igual tiempo. No, no sé, no me salió. Bueno, acá está, isocrona. Líneas de igual tiempo. Iso igual, crono, crona o crono es tiempo. Entonces, tenés una línea de tiempo acá. Para un instante t cualquiera, que vos, por ejemplo, vos, para ser más práctico, filma el, el efecto este, el proceso. Si acá está la carga P, voy a empezar a filmar desde que está la válvula acá. Después, ¿qué hace vos? Dejas que esto se vaya saliendo el fluido, vas a estar filmando con el celu. Está filmando, hasta que esto vuelve a quedar en equilibrio. Entonces, cada cuadro, digamos, llamarle así, cada cuadrito, y en cada plano te va dando lo que se llama una isocrona. Antes no existían los celus, por eso es que hacen tanto lío con esto, la forma matemática de cómo lo veían ellos. Ahora vos lo ves más sencillo, lo ves con un celu y vos decís, acá va transfiriendo de esta forma, pero de alguna forma hay que escribirlo en forma matemática. Entonces, en definitiva, vos vas a tener líneas de tiempo, esta es la forma de escribirlo matemáticamente. Lo que vos vas a tener es lo siguiente, te lo dibujo acá también con otro color si querés, una línea de tiempo así, ya consideramos el continuo.
y otra línea de tiempo así, por ejemplo. Ya tenemos tres líneas de tiempo. Consideremos como base la T. Perdón, lo vamos a dibujar con color negro, así no nos complicamos tanto. Esto que sea tiempo T. Esto sería un tiempo anterior, no sé cómo escribirlo, anterior, y este es un tiempo posterior, que con el posterior nosotros escribimos 3 más delta de T. Entonces, fíjate, son líneas de tiempo. La que está en línea, tomemos como base la que está en línea discontinua. La que está en azul sería un tiempo anterior y la que está en verde, un tiempo posterior. Entonces, sobre eso vamos a basar, a formular la ecuación de la consolidación. Entonces, se basa en transferencias de fluido al resorte o después de agua al suelo. En eso se basa la teoría de la consolidación. Pero es importante que entiendan estas líneas isocronas. Son formas de considerar la deformación paso a paso. Eso es lo que te está queriendo decir esta diapositiva. Ahora sí ya vamos al caso concreto. ¿Cómo relacionamos la analogía mecánica que da Tersaghi con un estrato real? Vos tenés acá un estrato arcilloso cualquiera que está saturado, considera un elemento del suelo, como hacen toda demostración matemática. Considera un estrato, una porción de un elemento del suelo de espesor delta de Z a una profundidad Z. O sea, este es el nivel donde está la superficie, esta es la profundidad Z, y toma un elemento del suelo diferencial Z de un área A. Fíjate que este tiene su peso propio a la profundidad Z, que es este P1. Si vos tenés acá el peso específico, lo multiplicas por Z, te va a dar gamma por Z es P1. El peso que ya tiene, propio, que ya tiene hasta que vos consideras tu delta de Z. Después le agregas la sobrecarga, delta de P, que puede ser un edificio. Generalmente, lo que nos interesa como ingenieros es la construcción de un edificio. Entonces, vamos graficando esos diagramitas. Acá tenés de 0 a P1, es un diagrama uniforme. Y ahora, a continuación, construís el edificio, que le insume un esfuerzo delta de P, por eso de P1 a P2, el intervalo de delta de P, que es la carga del edificio. Bueno, y acá empieza la transferencia. Fíjate que acá está dibujado la isoclona de otra forma, comparado con esta. Acá nace de izquierda a derecha, y acá al revés. Entonces acá es donde se complica la cosa. ¿Por qué? Y no sé, ni idea. ¿Por qué el autor, el Juárez Vadillo, lo demuestra así? Que pone primero el Tersaghi, la analogía mecánica de Tersaghi con la isoclona mirando hacia acá. En cambio acá, fíjate que la isoclona nace, es al revés del caso anterior. No tiene importancia, lo importante es dónde tomas vos tu tiempo inicial y tu tiempo infinito. Entonces, en el caso anterior, por eso lo voy a dibujar acá, la isoclona nacían así. Anteriormente este era T, y este era el instante posterior, T más delta de T. Acá al revés. Y entonces, para la definición de la ecuación, podés usar cualquiera. Si vos con el final llega a ser presencial, no es que te vamos a pedir la demostración matemática de esto, pero por lo menos la formulación. Tenés que hacer este esquema para razonar, para saber lo que va a seguir a continuación. Depende cómo tomes vos tu punto de origen, vas a entender el tema de la isocrona. Fíjate que acá tu punto de origen está en este lado, acá en el número 1. Mientras que acá está, ahí lo dice P2.
Fíjate que acá, te lo marco, acá te lo señalo, dice t igual a 0. Y aquí, en realidad es t igual a infinito. No es t cuadrado acá, sino t igual a infinito. ¿Qué significa esto? Que acá donde inicia el proceso de consolidación, el origen, t igual a 0. Fíjate que es verdad, porque todo esto, todo esto que está acá marcado, te lo marco de vuelta, el delta de P, el origen. A medida que va deformación de la arcilla, se va transfiriendo la carga. ¿Sí? Este es T y este en un instante posterior delta del T. Y cuando termina el proceso, toda esta carga delta de P ha sido absorbida como presión efectiva por las partículas de arcilla. Esta arcilla ya está deformada, se expulsó todo el agua, como te dice la definición, y volvió a su equilibrio natural el fluido, el agua que tenía adentro, y eso ocurre en un tiempo largo. Por eso este infinito. No es que esto se produce en un día, en un par de horas. Esto puede durar 70, 50, 100 años, de acuerdo al tipo de arcilla que sea. Por eso es un tiempo largo, tiempo, en la escala humana, tiempo infinito. Entonces, por eso tenés dos orígenes, digamos, dos extremos, el tiempo inicial y el tiempo infinito. Acá al revés, acá el tiempo inicial está en este lado y el tiempo infinito está para este lado. No importa cómo tomé vos la isócrona, eso quiero que quede claro. No sé por qué el autor acá lo tomó también así, yo lo hubiera tomado de una sola forma para la formulación. Pero digamos que lo importante es que entiendan ustedes dónde está el origen y el final. Acá está el origen, t igual a 0, y acá está el final, t igual a infinito. Entonces, ahora sí ya empezamos con la formulación de la ecuación. Si a ustedes les toca esto en el examen final, obviamente, vuelvo a repetir hasta el cansancio, que demostraciones matemáticas no me interesan, no nos interesan, mejor dicho, porque para eso ya tienen análisis 4, no sé cuántas matemáticas tienen. Se supone que ya saben todo eso ustedes. Sí me interesa, o nos interesa a los profesores, las hipótesis para llegar a lo que nos interesa como ingeniero. Entonces, fíjate cuál es una hipótesis para formular la ecuación de la consolidación. La estructura del sólido, perdón, la estructura del suelo y el agua que está adentro contenida, son incompresibles. Eso quiere decir que el suelo es indeformable, la partícula del suelo. Acordate que esto es medio complicado muchas veces de entender, pues se puede esta confusión. Estamos analizando deformación y me decís que la estructura no se deforma. ¿Cómo es eso? Fácil. Acuérdate que tenés dos partículas acá. Perdón, vamos a hacerla mejor, si no vamos a hacer más el lío. Vos tenés la partícula del suelo acá. Después vos la cargás a esa partícula. Lo único que ha hecho esta partícula es cambiar de posición. Pero la partícula no se deformó para nada. Por eso, vuelvo a repetir, la estructura del suelo y del agua son incomprensibles. El agua no se comprimió, el agua se expulsó, se fue. Y la partícula no se deformó, cambió individualmente, ¿no? Sino cambió de posición. Claro, porque me vas a decir, pero ¿cómo? Si está hablando de deformación y me sale con la hipótesis de que la estructura es indeformable, no entiendo. No, no es que haya una contradicción, simplemente te está diciendo que la partícula no se deforma, sino cambia de posición. Y en el conjunto global es una deformación. Que pasa como con resistencia al corte. La partícula no se rompía, pero se desplazaba una con otra y el conjunto macroscópico era un colapso del suelo. Bueno, este es similar. Acá no es que la partícula se deforma individualmente, pero el efecto global es el de una deformación, cambia de posición. Bien, sigamos. Bueno, esto sí se entiende, suelo totalmente saturado, la arcilla está saturada. Acá hay otra cosita que no hemos visto todavía, la ley de Darcy.
La ley de Darcy se ve en la parte del comportamiento de la permeabilidad del suelo. Hemos mencionado, así como la pasada, la permeabilidad. Darcy tiene una ley que tiene que ver con la permeabilidad del suelo, que es la siguiente. Te la escribo acá. La velocidad del agua a través del suelo es proporcional al gradiente hidráulico. Esta I es la velocidad que lleva la partícula de agua, pero es proporcional a este coeficiente que se llama coeficiente de permeabilidad. Vos tenés dos estratos acá. Tenés una GW y el mismo espesor tenés una arcilla altamente compresible. Acuérdate que el coeficiente de permeabilidad lo nombramos nada más de una grava bien graduada, era el orden de 1 por 10 a la 2 centímetros por segundo, mientras que en la arcilla era 1 por 10 a la menos 9 centímetros por segundo. Entonces, ¿qué te dice Darcy? Dice lo siguiente: si vos tenés agua acá, suponete que el agua avance acá, y tenés el mismo estrato pero de arcilla, entonces el agüita tiene que salir por acá. Lo mismo que para la arcilla. Fíjate que, ¿cuál va a demorar más? ¿Cuál va a tardar más en drenar? ¿La arcilla o la grava? ¿Qué dicen ustedes? No saben permeabilidad todavía, pero saben más o menos los coeficientes, se dan idea, una intuición. ¿Cuál demorará más en drenar más, la grava o la arcilla? La misma cantidad de agua. ¿Qué opinan ustedes? A ver qué me dicen. Tienen los micrófonos habilitados, así que puede escuchar. ¿Cuál demora más en escurrir el agua que atraviesa el estrato suelo? ¿Una grava o una arcilla? Una arcilla, pero de esas bien impermeable. Eso demora más en escurrir, ¿no es cierto? Perfecto, perfecto, muy bien. Quiere decir que si vos tenés el agua que escurre a través de la arcilla, el agua, desde que entra acá hasta que salga acá, puede demorar, por decirte exagerando, 70 años. En cambio, la misma cantidad de agua en la grava te puede demorar horas, el agua en entrar acá y en salir acá. Mientras que la misma cantidad de agua para el mismo estrato de espesor, pero nada más que en la arcilla, puede demorar 70, 100 años, 50, 40 años, depende de la permeabilidad que tenga la arcilla. Entonces, eso es lo que te dice la ley de Darcy. La velocidad del agua a través del suelo es directamente proporcional a este coeficiente. Cuanto más impermeable sea el suelo, más lenta va a ser la salida de agua. Cuanto más permeable sea el estrato del suelo, más rápido va a escurrir el agua. Eso es lo que te dice concretamente la ley de Darcy. Entonces, por eso B es igual a K por I. Bueno, y acá tenés otra hipótesis. Régimen no permanente. Eso significa que empieza y termina. No es continuo. Es lo que vimos en la analogía de Tersay. ¿Por qué empieza y termina? Porque cuando se deforma totalmente la arcilla, el agua deja de salir, de circular. Entonces, ¿qué significa esto? Que si vos tenés un estrato de arcilla, borremos acá, un estrato de arcilla, a ver, dibujemos con un rectángulo, a ver qué sale. Vos tenés un estrato de arcilla y ahora se achicó, pasa esta posición. Dibujemos de vuelta. Tengo un estrato de arcilla. Y se deformó, tomó esta posición, o sea, un delta de H. Esto va a ser un asentamiento, lo vamos a llamar así. Entonces, acá está saliendo agua. ¿Cuándo termina de salir agua? Cuando se completó este delta de H. O sea, te lo hago más sencillo. Tenés una esponja de esa que usas para bañarte. Esa esponja cuadradita, en forma de paralelepípedo. Llenala de agua y comprimila despacito, la vas deformando, va saliendo el agua, y entonces cuando termina de salir el agua,
ahí termina el fenómeno del proceso de consolidación. Por eso es un régimen no permanente. El agua termina de salir cuando ya vos la esponja queda, digamos, en estado de equilibrio. O sea, vos apretaste la esponja para que salga el agua, es un régimen no permanente. Eso es lo que te quiere decir régimen no permanente. Entonces, fíjate, ¿cuáles son las hipótesis? Incompresibilidad del suelo y agua. Suelo totalmente saturado, vale la ley de Darcy, o sea que el suelo es impermeable, y el régimen no permanente. Bueno, con esas cuatro hipótesis, ahora viene lo que es medio denso. La formulación de la ecuación. Yo no, te vuelvo a repetir, no me voy a detener en estas cuestiones matemáticas, pero sí el concepto. Esto lo que te está queriendo decir es este elemento del suelo que hemos considerado anteriormente, elemento delta de Z. Si vos ves acá dice delta de Z, está tapado. Y acá hay gradientes de agua. En hidráulica han visto gradiente hidráulico, así que no. Acuérdate que un gradiente hidráulico es la presión sobre el gamma del agua. Entonces, bueno, ¿por qué hay gradiente hidráulico? Porque hay circulación de agua. Hace de cuenta que estás aplastando la esponja. Este es tal cual. Entonces acá se hace un análisis de la isocrona en tiempo t y en tiempo posterior, t más delta de t. Este es tu diagramita que vos estás mirando acá. Este es tu elemento delta de z. Acá vos estás mirando el elemento, qué ocurre en ese elemento delta de z. Nada más que él lo toma en cuatro puntos. En este punto 1, el 2, el 3, el 4. Está haciendo como quien dice una filmación con el celu a medida que se va achicando esa partecita del suelo y va saliendo el agua. Entonces, fíjate, aplicando la ley de Darcy, te queda el volumen de agua que sale y el volumen de agua que entra. Porque vos has visto que si apretas una esponja, el agua sale por un lado, pero entra por el otro, si vos tomás la porción de esa esponja. Entonces, acá te está diciendo únicamente qué pasa con el agua saliente. Vos apretás la esponja o deformás el suelo, obviamente si está saturado va a salir agua, va a entrar agua y va a salir agua. Eso es que está marcando acá el cambio de volumen. Acuérdate que la consolidación es un cambio de volumen, una disminución de volumen. Por eso va al signo menos. ¿En función de qué está? De la presión del agua, U, de la profundidad, del peso específico del agua. Y este es para un instante posterior. Por eso está en función de delta de Z, delta de T, perdón. Bien, entonces, volvamos acá. Vuelvo a repetirte, no te voy a marear con demostraciones matemáticas, ni con ecuaciones diferenciales, ni con derivadas parciales, nada. Simplemente quiero que entiendas el concepto. Esto es la cantidad de agua que entra y la cantidad de agua que sale cuando vos deformás el suelo. Por un lado, ¿qué pasa con el agua entrante y saliente? Y ahora veamos qué pasa con el suelo en sí que se deforma. Entonces, fíjate que acá el suelo propiamente dicho, ya sin contar el agua, es una de las hipótesis que era totalmente saturado. Y es verdad, porque estos vacíos va a tener lleno de agua, y esta es la fase sólida. Y acá tenés, lo que te decía hace rato, cambio de volumen, en lo que te mostraba anteriormente. ¿Ves? Si vos haces esta diferencia de volúmenes entre el agua que sale y el agua que entra, llegas a este cambio de volumen. El cambio de volumen por el movimiento de agua, que el agua que entra y el agua que sale. Ahora veamos el suelo propiamente dicho. Fíjate que hay una proporcionalidad. Delta de E va a ser lo que se deforma este elemento del suelo. Si este es E, es el espesor de los espacios vacíos, la relación de vacío, considera un volumen unitario.
sabés que E, la relación de vacío es volumen de vacío sobre volumen sólido, suponemos que el volumen es unitario, y bueno, acá el cambio de volumen ya propiamente por el suelo que se deforma, independientemente del agua que expulsa, llegas a esta relación. El cambio de volumen del suelo va a ser igual a este delta de E sobre 1 más E por delta de C. Esta es una relación de proporcionalidad. Si querés verlo como proporción, sería el cambio de volumen del suelo es a delta de Z, como delta de E es a 1 más E. ¿Qué quiere decir esto? Lo que ocurre en el suelo, en el estrato entero, es proporcional a lo que ocurre en el elemento de suelo. Eso sería así, digamos, concretamente, ¿no es cierto? No te voy a marear, vuelvo a repetir fórmula matemática, lo importante es que entiendas cómo tengo esta ecuación. Por un lado, el cambio de volumen por agua, y por otro lado, el cambio de volumen cuando el suelo se deforma propiamente. Entonces, fíjate que esto, en función de qué está, de parámetros del suelo, relación de vacío del suelo, espesor del elemento del suelo, entonces, fíjate que acá empiezo a hacer una serie de consideraciones. Esto es lo que me interesa a mí, chicos. Esta es la ecuación de origen que da origen a la deformación del suelo. A partir de ahí empiezan a hacerse ya serie de definiciones y de todas esas cosas. Entonces, empieza, lo nombran así como quien dice, a propósito de prepo, diríamos los criollos. A sub B se llama coeficiente de compresibilidad y es la relación entre delta de E, que es este delta de E que vos ves acá, sobre delta de P. Este AB se llama coeficiente de compresibilidad. Ya vamos a ver enseguida para qué sirve, qué indica, pero lo definimos así. A sub B es igual a la relación entre delta de E, que es esta deformación del elemento del suelo, sobre la presión que toma ese elemento del suelo, delta de P, que es presión efectiva, es la que toman los granos del suelo. Entonces vos despejas de ahí, te queda delta D igual a delta de P por AB. Bueno, reemplazando en esta ecuación que vos ves acá, en esta expresión matemática, mejor dicho, fíjate que te queda todo en función del coeficiente de compresibilidad, de la presión efectiva, de la profundidad y de la relación de vacío. Todos son parámetros del suelo, mientras que acá todos eran parámetros del agua. ¿Por qué el agua? Está en función de la profundidad, del tiempo, porque el agua está en movimiento, por eso está en función del tiempo, mientras que acá está en función todo de los parámetros del suelo cuando se deforma. Vos tenés que relacionar estas dos cosas, delta del B y delta del suelo, ¿ves? Entonces, ya tenés que relacionar, borramos acá si querés, tenés que relacionar estas dos ecuaciones. No me escribe, ¿por qué? A ver, rectángulo, acá. Entonces vos tenés que hacer una relación entre qué pasa con el agua que se expulsa y qué pasa con el suelo que se deforma. ¿Cómo sabés cuál es de cada uno? Porque esta está en función del agua, ¿no es cierto? Está en función de la profundidad y del tiempo. Por supuesto, de la permeabilidad de la arcilla, del peso del agua, mientras que acá está todo en función de parámetros del suelo. ¿Cuánto es la compresibilidad del suelo, la relación de vacío del suelo, de esta parte? Bueno, entonces vos lo que tenés que hacer ahora es relacionar estas dos ecuaciones, o sea, estas dos expresiones, y vas a llegar, ya vamos a ver que esta curvita, no se asusten, sabiendo que la relación, esto es lo que veamos, la presión total es igual a la presión efectiva más la presión neutra, y acá derivando ambos miembros, vos sabés que esta es constante, la derivada en la constante es cero. Bueno, relacionando estas dos ecuaciones, qué pasa con el agua y qué pasa con el suelo, ¿no es cierto? Lo que te mostraba hace rato, que es lo que estamos haciendo acá, haciendo todas las expresiones matemáticas,
acomodando términos, todo esto, fíjate, K por 1 más E sobre el coeficiente por gamma del agua se llama coeficiente de consolidación. A partir de acá ya se formula la ecuación. Ya es la igualación entre lo que ocurre con el agua y lo que ocurre con el suelo. Ese es el concepto de la ecuación de la formulación de la ecuación diferencial. Y llega a esta ecuación final. Fíjate que está en la derivada parcial del agua con respecto al tiempo igual a este coeficiente C sub B, que no es otra cosa que unir todos estos elementos, permeabilidad, relación de vacío, coeficiente de consolidación, peso específico del agua, se llama C sub B, coeficiente de consolidación, tal como lo veo acá. Entonces, fíjate que esta es la ecuación de la consolidación en una sola dimensión. La derivada parcial de U del agua con respecto al tiempo es igual al coeficiente de consolidación C sub B por la derivada segunda de 2 veces de U respecto a Z 2 veces de la profundidad. O sea, la derivada segunda de U con respecto a Z 2 veces de la profundidad. Fíjate que esta es la ecuación de consolidación. O sea, tenés que entenderlo un poquito para saber qué te dice. Si han entendido lo anterior, algo de lo que estábamos hablando, se van a dar cuenta que esta ecuación de consolidación no es otra cosa que una ecuación de transferencia. ¿Qué transferís acá? Bueno, carga, estás transfiriendo carga del agua al suelo. Entonces, ¿cómo se traduce eso? En una deformación. ¿Y qué es la deformación? La consolidación. Entonces, esto te está diciendo esta ecuación. Es una ecuación de transferencia. Es como la ecuación de transferencia del calor, bueno, y otros fenómenos que tiene. Lo más similar a esta es la ecuación de transferencia del calor. No sé si ustedes verán, los ingenieros civiles, termodinámica, o no sé, algo similar, o máquinas térmicas creo que no tienen, porque tienen los industriales, pero algo así parecido a termodinámica, esta es una ecuación de transferencia. Te está transfiriendo carga del suelo, o sea, del agua al suelo. Y eso se traduce en una deformación de ese mismo suelo. Pues se llama ecuación de la consolidación unidimensional. Bueno, ya está formulada la ecuación. Ahora tenemos que dar una solución. Y ahí es donde empieza la cosa. ¿Cómo damos la solución a esa ecuación? Bueno, ustedes saben que para darle solución a la ecuación, a cualquier ecuación derivadas parciales, tienen que poner condiciones de borde o condiciones de frontera y las condiciones iniciales. Fíjate que acá te dice el coeficiente de consolidación, C sub B, que es el que vos estás viendo acá, es constante durante todo el proceso de consolidación. Se supone que este valorcito C sub B es constante. Esa es una hipótesis. Segundo, la variación de este espesor de estrato es pequeña, de tal forma que cualquier valor de Z resulta constante durante todo el proceso de consolidación. Bueno, esto lo vamos a ver así muy despacio porque es medio complicado de entender. La cosa viene así, chicos. Vamos a ir a la pizarra. Vamos a dibujar dos estratos. Van a ser CH los dos estratos. El mismo suelo, pero diferentes espesores. El mismo tipo de suelo. En los dos voy a cargar un edificio. El mismo edificio. No sé por qué no me escribe. A ver. Tenemos el edificio acá y el mismo edificio acá. El mismo tipo de edificio. Entonces esto, fíjate que acá la deformación que se me produce es muy pequeña. Acá se me produce una deformación mayor. Por eso nosotros vamos a considerar a partir de ahora estratos
de pequeño espesor. Por eso yo te hablaba de estratos de 50 centímetros, 30 centímetros, 1 metro, a lo sumo se considera un estrato delgado como 3 metros, ¿no es cierto? Entonces, de los estratos cuando son de gran espesor, los estratos arcillosos tienen otro tratamiento. Nosotros vamos a tratar con estratos arcillosos delgaditos, ¿sí? Eso es lo que te está considerando esta teoría que estábamos estudiando ahora. Entonces, volvemos a compartir el archivo, a donde quedamos, ¿no? Volvamos a donde nos quedó con la ecuación. Si yo sé que este es pesadísimo, chicos, pero tenemos que darlo, no hay otra. Entonces, volvemos acá. Consideramos un estrato delgado. ¿Cuáles son las condiciones de frontera? Para z igual a 0, o sea que estás acá en la superficie, y un t cualquiera, u es igual a 0. Para z igual a 2h, vamos a considerar que el espesor es el doble. Ya vamos a ver por qué. Fíjate que si el espesor de la arcilla es 30 centímetros o 50 centímetros, este h es 25 y este otra, la mitad es 25, obviamente. Por eso no sé por qué, bueno, sí, tiene una explicación. Vamos a considerar que el estrato es 2 veces h. Bueno, entonces, fíjate, analicemos de vuelta estas condiciones de frontera. Z igual a 0, T mayor que 0, la presión neutra es nula. Ahora, al fondo, Z igual a 2H, T también positivo, U igual a 0. No entiendo nada hasta ahí. Perfecto, yo tampoco. Pero tratemos, no, sí entiendo, un poquito más que ustedes entienden. Entonces, fíjate, acuérdate que Terzaghi hizo esas cosas raras que se llaman isocrona. Hagamos una isocrona. Este es un T mayor que 0. Y fíjate que dice acá, para T mayor que 0, Z igual a 0 acá, no tenés presión del agua. Acá la presión del agua, como está en contacto con la superficie, ustedes saben, por la presión atmosférica, es nula. Entonces, para T mayor que 0, o sea, una isócrona cualquiera, cuando comienza el suelo, en la superficie del suelo, U es igual a 0. La presión del agua es nula. Y acá abajo también, por eso nace en esa posición. ¿Sí? Esa es la condición de frontera. Entonces vos vas a tener una distribución de isocronas de esta forma. Así, así. Ahora, fíjate que acá tenés 2H. Si vos te pones a ver, cuando hicimos resorte acá, retrasamos un poquito, cuando hicimos la formulación de la ecuación, en realidad, cuando vos tenés un estrato de esta manera, esto va a ser H, y esto va a ser 2H, pero miden lo mismo, ¿no? Ya van a ver la diferencia. La isoclona para el H, si lo tomas así como, van a ser de esta forma, mientras que para el 2H van a ser así. Estás viendo acá en el 2H la forma completa. Entonces, fíjate, si volvemos a esto, la solución, acá se está considerando como un espesor doble H. Si fuera hasta ahí, sería como hemos dicho hace rato, pero es 2H. Entonces, es simétrica la isocrona. Lo mismo que vos ves acá, la vas a encontrar acá. Lo mismo acá, ¿ves? Este y acá es simétrica, ¿ves? Entonces, este es una isocrona T y este es una isocrona T más delta de T. Se está mostrando cómo se produce la deformación del suelo, ni más ni menos, eso te está queriendo decir. Acuérdate que este condición inicial, ¿cuáles son las condiciones fronteras? Pero veamos primero. Para z igual a 0, ¿sí? Y para una isocrona cualquiera, vuelvo a dibujar la isocrona acá, aquí la presión es nula y acá en z igual a 0, para este t mayor que 0, la presión neutra es nula.
pero en Z igual a 2H, en la profundidad ya te vas abajo el estrato, y para esta misma isocrona, esta presión del agua es nula porque sigue en contacto con la presión, digamos atmosférica. Entonces, fíjate que acá tenés un estrato que el agua le está saliendo por los dos lados, por la cara superior y por la cara inferior. Entonces, para este tipo de estrato, eso es lo que no te aclara el autor muchas veces, por eso es medio complicado de estudiar así solo, si no tenés a alguien que te explique de dónde salen estas cosas. Eh, Antes de seguir con esto, chicos, yo sé que este es pesadísimo, pero trato de hacer lo mejor que puedo. Vamos a volver a compartir pizarrón, quiero mostrarles algo. Entonces, vamos a un caso más concreto. Perdón, vamos a hacerlo un poquito más claro. Bueno, este es mi estrato arcilloso, CH. Voy a dibujarlo en dos, así, mirá. El mismo estrato, es delgadito. Ahora, fíjate qué voy a hacer. Acá voy a dibujar un estrato de arena. Y acá también, un estrato de arena. Acá voy a dibujar el mismo estrato de arena, SP. Pero acá abajo, acá hay una roca que es impermeable. Fíjate la diferencia entre los dos estratos. A los dos le voy a cargar un edificio, el mismo edificio, acá y acá. Analicemos los dos casos. Acá tenés el mismo estrato, un estrato de 30 centímetros, 50 centímetros, versus el espesor que puede tener 3 metros, 6 metros, lo que vos quieras, pero son mucho más grandes que este estrato arcilloso. Fíjate que acá tenés una arena y acá abajo también tenés la misma arena. El estrato está confinado entre dos estratos, entre dos arenas. La arena, vos sabés que es más permeable que la arcilla. Ahora vamos a este caso. Acá arriba está confinado por un estrato permeable. Poner que sea el mismo tipo de arena. Pero acá abajo tenés un estrato tan impermeable como la arcilla. Entonces, cuando vos cargas, cuando este edificio empieza a transmitirle carga a la arcilla, fíjate cómo sale el agua acá. Vamos a dibujar con azul. Sale por acá arriba. ¿Qué pasa? Que no. Acá, a ver, dibujemos. El agüita va a salir por acá, va a salir por acá y va a salir por acá. Porque está drenado por ambas caras. Mientras que acá va a salir por un solo lado, porque no le queda otra. No queda de otra que salga por ahí. Por ahí va a salir el agua. Por abajo no puede salir porque es una roca, es más impermeable que la propia arcilla. Entonces, fíjate cuál es la situación acá. Este estrato está drenado por dos caras, mientras que este estrato está drenado por una sola cara. ¿Por qué este está drenado por dos caras? Porque es un sándwich, o un emparedado, como dirían ahora, este, es un sándwich, me gusta más decir, entre dos estratos que son arenas, que son más permeables que la arcilla. Al ser más permeable que la arcilla, le deja pasar el agua, tanto acá como acá. Entonces, y en este caso, es permeable por un solo lado, nada más, por el lado superior. Y por abajo tenés un estrato impermeable. Entonces está drenado por una sola cara. Bueno, fíjate las dos situaciones, drenado por dos caras y drenado por una sola cara. Entonces, ¿qué es lo que te dice la teoría? Te dice lo siguiente, vamos a dibujar, cuando está drenado, acá dibujemos, el mismo estrato, pero uno está drenado por dos caras y otro está drenado por una sola cara. Empezamos como hicimos en la misma secuencia, drenado por dos caras. Si está drenado por dos caras, este va a ser H y esto va a ser H. El espesor total le vamos a llamar 2H. Si está drenado por una sola cara,
va a ser directamente H. ¿Por qué eso? ¿Por qué hace esa diferencia? ¿Por qué complica tanto con eso? No es que complique, sino hace lo siguiente. Al estar drenado por dos caras, acuérdate que el agua sale hacia arriba y hacia abajo, acá considera una frontera impermeable, imaginaria. Por eso considera la división de 2H entre semiestratos, porque está drenando por dos caras. Mientras que acá, como drena por una sola cara, el espesor este es igual a H directamente. Bueno, ¿qué pasa con esto? A este espesor, cuando está drenado por dos caras, se llama espesor efectivo. En este caso, cuando drena por dos caras, el espesor efectivo es igual a 2H, mientras que si está drenado por una sola cara, el espesor efectivo coincide con el espesor real del estrato. Eso es un adelanto, ya volvamos a compartir el archivo. Chicos, no se me mareen, por favor. Ya sé que esté medio chino básico, pero vamos a tratar de descifrarlo de a poco. De a poco vamos haciendo, porque este es un tema, no es sencillo. Por eso yo entiendo todo esto, no es sencillo, y volvemos acá a la solución. De todas formas, esto lo vamos a volver a ver, no se asusten, no se preocupen. Bueno, esto ya lo vimos, estamos en la solución de la ecuación. Bien, entonces estamos viendo las condiciones de frontera. Fíjate, entonces volvamos al principio. ¿Por qué es 2H esto? Porque está considerando que está drenado por ambas caras. O sea que acá tenés un estrato permeable y acá también tenés un estrato permeable. Entonces, por eso acá te pone plano de simetría, superficie impermeable. Esta es la distribución de presiones. Este es desde cero hasta el origen que tenía inicialmente, y este es delta de P, la carga de tu edificio. Llega de un valor P1 a P2. Por eso 2H, porque está drenado por ambas caras. Seguramente un estrato arcilloso que está confinado entre dos estratos de arena, por ejemplo, o de grava, o de lo que sea, pero mucho más permeable que la propia arcilla. Y entonces de ahí salen las condiciones de frontera, lo que te decía, la distribución de la isocrona. Si es drenado por ambas caras, la isocrona toma esta forma. Por eso acá la presión neutra del agua vale 0 y acá también vale 0. Y así la distribución. Ahora fíjate acá, ¿cuáles son las condiciones iniciales? Estas son las condiciones de frontera. Lo que ocurre cuando se está deformando el estrato. Pero ¿qué pasa en las condiciones iniciales? Fíjate que te dice para Z entre 0 y 2H, en tiempo inicial, U es igual a delta de P menos P1. Bueno, ¿qué te quiere decir esto? Que en tu tiempo inicial, cuando vos construiste el edificio, lo terminaste de construir, es el instante inicial, y toda esta carga, todo este delta de P, está absorbido íntegramente por el agua. Eso es lo que está queriendo decir. La condición inicial es esa, que para T igual a 0, en el inicio, entre Z y Z, acuérdate que es esto igual a 0, y 2H, que es este acá abajo, toda esta carga delta de P o P2 menos P1 va a ser absorbida completamente por el agua. Por eso la presión del agua es igual a delta de P. Eso es lo que quiere decir. Y después, a medida que se va consolidando o deformando el suelo, va ocurriendo esto. A ver, va ocurriendo esto. Así, así, hasta que se termina de consolidar, que es esto una isocrona, ¿no es cierto? Hasta que se termina de consolidar y bueno, llega a la condición de equilibrio. Entonces tenés acá dos condiciones, las iniciales, que te mostré recién, que todo este rectángulo P1, P2 es absorbido por el agua, y las condiciones de frontera, cuando va deformándose el suelo y van haciendo esta configuración de isocrona. Eso es lo que te está, en función de eso, vamos a dar una solución a la ecuación de consolidación. Bueno, y chicos, ¿qué les parece si dejamos acá? Porque si no, si han entendido hasta acá, continuamos la próxima clase, si no, bueno, pero creería que sí, vamos a volver a volver a dar esto como un pequeño repaso, porque sí, de entrada no se entiende.
así. Podés captarlo, pero el concepto tenés que entenderlo bien. ¿Se entendió algo de lo que hablamos hasta acá, chicos? Por favor, díganme, con sinceridad, o ni siquiera estaba viendo la clase, no sé. ¿Entendieron, chicos, algo de lo que estamos hablando? Continuamos la próxima clase, por supuesto, por favor, díganme si entendieron algo o no. Tienen el micrófono abierto. Bien, perfecto. De todas formas, lo vamos a ver en la próxima clase, ya tranquilito, más tranqui. ¿M? Bueno, chicos, dejamos acá y continuamos porque sigue largo. El parcial, bien, volvemos a repetir, dejo de grabar, así